Continuando con el ciclo de parametrización de curvas, vamos ahora a presentar otro ejemplo de una curva que podemos parametrizar y que pues se obtiene en algunos problemas prácticos. Vamos ahora a ver lo que es la envolvente de la circunferencia. La podemos describir así, con este problema. Dice, un hilo enrollado en la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada se desenrolla de manera que se mantiene tangente a la circunferencia en el punto Q, donde el hilo se separa de ella. Encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva que describe el extremo del hilo, teniendo por parámetro el ángulo del arco del hilo desenrollado. Si este en su posición inicial se encontraba en A de coordenadas A,0. La curva generada se llama envolvente de la circunferencia. Muy bien, bueno, vamos entonces a modelarlo con Caberidos Plus. Vamos a mostrar los ejes de coordenadas. En este caso, vamos a ponerlos un poco más hacia el centro. Vamos a poner una circunferencia cualesquiera de radio pues arbitrario, digamos, para que sea su ecuación x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado, digamos, ¿no? Colocaremos aquí el punto A de coordenadas, bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Que eran de coordenadas A, 0. ¿Sí? Bueno, este es el punto A. Ahora vamos a simular la forma en que se va a desenrollar. Pensemos que aquí está enrollado todo el hilo, como tiene pues un espesor despreciable, entonces todo está enrollado aquí en la circunferencia de radio A, centrada en el eje. Para simular que vamos a desenrollar el hilo, vamos a poner una recta perpendicular a, digamos, este eje, ¿sí? Que pase por aquí, ¿sí? Y de toda esta recta nos vamos a quedar solamente con la mitad de ella. Por ejemplo, vamos a hacer una semirrecta que inicie en este punto y siga con esta dirección. Vamos a dar el clic por acá. Vamos a ocultar nuestra recta original, nuestra recta base, y vamos a ocultar también el punto que nos ha servido para dar la dirección en la semirrecta. Muy bien, aquí vamos a poner un punto le podemos llamar, por ejemplo, S a este punto. Le podemos poner, por ejemplo, R al punto de inicio. Y bueno, de lo que se trata ahora es, supongamos que esta sea la cantidad de hilo que se ha alcanzado a desenrollar precisamente de este carrete, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, simplemente medir esta distancia, ¿sí? Esta distancia la vamos a colocar por acá. Esta distancia precisamente, ¿sí?, sería la cantidad de hilo desenrollada. Entonces vamos a transferir este número a esta circunferencia a partir del punto A, ¿sí? Entonces, si uno manipula a S, pues uno desenrolla más o desenrolla menos hilo, ¿sí? Por ejemplo, dejémoslo por aquí. Vamos a señalar el ángulo por el cual queremos hacer la parametrización de la curva, y entonces haremos, por ejemplo, el segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta este punto. Este punto precisamente pasa a ser el punto donde está despegándose el hilo. Este es el punto Q, ¿sí? Bueno, perpendicularmente a él vamos a tener precisamente la recta tangente a esta circunferencia, ¿sí? En esta dirección, la dirección, por ejemplo, hacia la derecha de Q, ¿no?, tomando como referencia, por ejemplo,
la dirección que va desde el centro hasta acá, es donde se está desenrollando el hilo, ¿no? Vamos a ponerle O al centro de nuestra circunferencia. Y entonces sabemos que se ha despegado toda esta cantidad de hilo. Vamos a poner también nuevamente una semirrecta que vaya en esta dirección, ¿sí? También nuevamente vamos a perder toda la tangente y quedarnos solamente con esta semirrecta. Vamos a ocultar también a este punto, ¿sí? Y entonces sabemos que este arco, ¿verdad?, es precisamente esta medida RS. O sea, el arco AQ mide lo mismo que RS. Así lo hemos hecho con la transferencia de medidas. Y entonces también nuevamente con la transferencia de medidas vamos a transferir este número a esta semirrecta. Y entonces aquí tendremos al punto P, ¿sí? Este punto P precisamente va a ser el que nos simule precisamente lo que sería la trayectoria de este extremo de este hilo. Vamos a ocultar la semirrecta. Vamos a poner un segmento que nos represente ese hilo que se lleva desenrollado, ¿sí? Y entonces veamos que, por ejemplo, qué es lo que pasa si S se va haciendo cada vez más grande. Entonces vemos que el hilo que se modela se está desarrollando más. Por ejemplo, aquí inicia desde 0, ¿sí? Y entonces P es el que nos va a generar precisamente este lugar geométrico. Vamos a hacer un poco más pequeño el radio de la circunferencia, ¿sí? Y vamos a solicitar el lugar geométrico de P cuando S se mueve, ¿sí? Pues aquí vemos cómo sería la trayectoria de este hilo. Bueno, vamos a hacer un poco más grande nuestra circunferencia y vamos a colocar precisamente en esta posición, por ejemplo, al punto P para buscar hacer la parametrización de las coordenadas de P. Bueno, la primera idea es la siguiente. Vamos a bajar una perpendicular a Q, perpendicular, perdón, al eje X, que pase por Q, ¿sí? Pondremos este punto, ¿sí? Vamos a quedarnos solamente con el segmento que va desde Q hasta el pie de la perpendicular. Digamos, llamémosle al pie de la perpendicular, pues por ejemplo pongámosle la etiqueta de T, ¿sí? Vamos a ocultar nuestra perpendicular y quedarnos solamente con este segmento. También para esto vamos a bajar la perpendicular, perdón, vamos a revivir esto, la perpendicular a esta recta que pase por P, ¿sí? Y luego pidamos el punto de intersección entre estas dos rectas. Digamos, llamémosle U a ese punto, ¿sí? Vamos a ocultar ahora sí estos y vamos a trazar el segmento que va de U hasta P. Ok, bueno, con lo que hemos hecho ahora nos damos cuenta que tenemos triángulos rectángulos. Por ejemplo, el triángulo rectángulo OTQ y el triángulo rectángulo QUP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la coordenada X del punto P, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, para la coordenada X, perdón, X minúscula vamos a poner, pues lo que tendríamos que encontrar es precisamente cómo es, por ejemplo, el segmento OT y sumarle
el segmento que va de U a P. Para la coordenada Y, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Deberíamos, por ejemplo, considerar el todo, por ejemplo, el segmento que va de T a Q, y restarle el segmento que va de U a Q. Muy bien. Eso es en esencia lo que habría que hacerse. Por supuesto, aquí hay que considerar el ángulo de parametrización, ¿no? Ya sabemos que el arco AQ es precisamente esta longitud, la longitud PQ, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es la medida de este ángulo. Vamos a señalar lo siguiente, por ejemplo, vamos a marcar el ángulo QOA. ¿Sí? Ese sería nuestro ángulo T. Vamos a acercarlo un poco más. Vamos a hacer este ángulo, esta marca de ángulo un poco más hacia afuera. ¿Sí? Este ángulo sería precisamente T minúsculo, ¿no? Este sería el parámetro con el cual queremos hacer nuestras parametrizaciones, ¿no? Entonces, sabemos que OQ es precisamente el radio A minúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para obtener OT, pues OT sería simplemente obtenido vía la trigonometría, y sería precisamente A que multiplica al coseno del ángulo T minúsculo, ¿sí? Bueno, eso sería OT. QT por otra parte sería precisamente, digamos, empleando la otra función trigonométrica, pues E seno de T. ¿Sí? Estos son dos elementos que hay que considerar. Además, por supuesto, en este triángulo rectángulo, en el triángulo UQP, lo que podríamos tener también es lo siguiente. Resulta que QP por la descripción de cómo es que se está desenrollando el hilo en el carreta, pues precisamente sería el arco AQ. Vamos a ponerle aquí que esto es el arco AQ, ¿sí? Y ese arco AQ pues simplemente sería precisamente el producto del radio por el ángulo. El radio es A y el ángulo es T. Bueno, entonces ahora los catetos, por ejemplo, UP sería entonces, a ver, vamos a ver, por ejemplo, ahora quiénes serían los ángulos. El ángulo OQT precisamente es el complemento a 90 del ángulo T. Digamos que le llamemos beta. Y el ángulo UQP es precisamente, nuevamente vuelve a ser el ángulo T, porque T más su complemento a 90 nos da este ángulo de 90. Entonces, el ángulo UQT es el ángulo T. Entonces, para obtener, por ejemplo, los catetos pensando en el ángulo T, pues haríamos que, por ejemplo, UP fuera precisamente el cateto opuesto. Entonces necesitamos utilizar la función seno. Entonces sería el arco AT precisamente por el seno del ángulo T. Y el segmento UQ sería obtenido como la hipotenusa, que es AT otra vez, por coseno de T, ¿no?
Entonces, escribiendo todas estas partes juntas, podemos entonces ya escribir cómo sería la parametrización de la envolvente de la circunferencia, que sería a coseno de t, coseno de t, a t seno de t, y y sería, vamos a hacer más grande este, y sería tq, que es qt, que es a seno de t, menos uq, que sería at coseno. Y esta pareja entonces son las ecuaciones paramétricas de nuestra envolvente a la circunferencia. Bueno, muchas gracias.